Yo soy Gonzalo. Y esto es Un mate mexicanizado. ¿Qué onda, chicos? Esperemos que se encuentren súper bien. En serio, muchísimas gracias por acompañarnos en un video más, por estar formando parte de esta pequeña gran familia. Saben que los queremos un montonazo. Y es así que por eso día a día nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos. Así que por favor no se olviden de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartirnos su opinión. En serio que siempre son muy tomados en cuenta. Como también no se olviden, muy importante, quedarse hasta el final del video para que puedan también escuchar la opinión sobre el video del día de hoy. Asimismo, no olviden de que en nuestra cajita de descripción podrán encontrar el link del canal del video de la reacción del día de hoy. No olviden darse una vuelta por él y suscribirse, con también muy importante seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a otra vergonzosa historia que México trata de ocultar al mundo. Dios, ¿cuál será? No sé cuál será. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver hasta el final. En realidad, poco es lo que se habla de esta vergonzosa historia, donde afortunadamente al final triunfó la justicia. El día de hoy veremos uno de los conflictos armados más largos del país, cuya duración varía según las fuentes. Algunos dicen que duró 30 años, otros 70, y los más exagerados insinúan que se alargó por más de 400. Se trata de la Guerra del Yaqui. Todo inició prácticamente con el virreinato. Los exploradores europeos, entusiasmados por descubrir las nuevas tierras americanas, se adentraron tanto en el norte como en el sur del continente. En 1533 llegaron al llamado Valle del Yaqui, situado justo en el río del mismo nombre. Aquí sucedió el primer encuentro entre los conquistadores y el pueblo yaqui, quienes les hicieron saber a los españoles que no les permitirían pasar a sus tierras y que lo mejor era que regresaran. Qué genial, no había Los visto. ibéricos no hicieron caso y pretendieron adentrarse a la fuerza en el valle, desatando una escaramuza donde resultaron derrotados, viéndose obligados a volver. La defensa de los yaquis fue tan efectiva que para el año 1600 no se había podido colonizar el noroeste de México más allá de Sinaloa, y aunque durante años se intentó ingresar a las tierras yaquis, todos los intentos fueron inútiles, terminando siempre en enfrentamientos que mantuvieron alejados a los colonos. Los que tuvieron cierto éxito al entrar en tierras yaquis fueron los jesuitas, quienes desde 1617 y durante aproximadamente 150 años lograron entablar relaciones amistosas con los nativos, enseñándoles español, artes y algunas ciencias. De hecho, se considera que los jesuitas fueron los más sabios de todos los misioneros. Por diversas imposturas, en 1767 se expulsó a los jesuitas de toda América, con lo que los yaquis perdieron a los únicos intermediarios que tenían ante las autoridades novohispanas. Sorprendentemente, desde ese año y hasta 1825, nadie los volvió a importunar. El pueblo yaqui vivió aislado del resto del país, desarrollándose felizmente en la naturaleza. De hecho, ni siquiera se enteraron de la independencia de México, dado que por esas tierras no hubo enfrentamientos. Curiosamente, fue cuando México logró su vida independiente cuando empezaron los verdaderos problemas. En 1825, tras algunas incursiones mexicanas en sus tierras, el pueblo yaqui llamó a combatir a todas las personas que no pertenecieran a la tribu, lo que provocó el estallido de diversos enfrentamientos en Sonora y Sinaloa. Los yaquis resultaron ser excelentes estrategas, extraordinarios manejando armas de fuego y magníficos jinetes, lo que los volvió un temido enemigo. Después de algunos altercados, las autoridades mexicanas se distanciaron de nuevo del Valle del Yaqui. Para este punto, era evidente lo celosos que eran los yaquis de sus tierras, tan así que esa zona del país era prácticamente desconocida para el resto de México. Curiosamente, durante la segunda intervención francesa, en 1865, varios yaquis se unieron a las fuerzas del imperio de Maximiliano.
Este detalle no sería olvidado por el benemérito, quien en el año de 1870 decidió que las misteriosas tierras yaquis, que se sospechaba pletóricas de recursos, debían ser explotadas por el Estado mexicano, por lo que ordenó varias incursiones mexicanas a la zona, que fueron efectivamente repelidas por los nativos. Con el sensible fallecimiento de Juárez, las cosas se enfriaron unos cuantos años, siendo el inicio del Porfiriato el que marcaría el punto más álgido del conflicto. Porfirio tenía un plan para centralizar el poder, reorganizar la administración de todo el territorio y asegurar su correcta explotación, para ofrecer una mejor imagen de México a nivel internacional. Gracias a estos nuevos esfuerzos, se desarrollaron como nunca antes estudios cartográficos en México, que permitieron, por fin, conocer las casi misteriosas tierras del noroeste mexicano, que se rumoraba eran extremadamente ricas en recursos naturales, cosa que terminó siendo cierta. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, hubo una zona que se mantuvo recóndita para el gobierno mexicano, el Valle del Yaqui, donde la presencia de autoridades mexicanas era casi nula. Según arrojaron los primeros informes que le hicieron llegar a Porfirio, aquellas tierras secretas eran sumamente fértiles y se encontraban sin producir, lo que era para el presidente un desperdicio, así que diseñó un plan para poblar aquella recóndita y privilegiada zona con extranjeros y personas laboriosas. La realidad de las cosas era que el presidente buscaba que las tierras, bañadas con el abundante caudal del río Yaqui, beneficiaran a sus potentados amigos terratenientes que ambicionaban las tierras de la tribu. Las autoridades mexicanas se hicieron presentes en el Valle del Yaqui y pretendieron desalojar a los nativos, quienes, obviamente, no iban a abandonar sus tierras, iniciándose abiertamente la Guerra del Yaqui. Aunque los nativos se defendieron valerosamente, poco pudieron hacer con el modernizado ejército de Díaz, y aún así no permitieron que sus fuerzas pasaran. El conflicto se alargó hasta 1900, cuando, después de la batalla de Mazocoba, se dio por derrotados a los yaquis. Algunos se segregaron por el valle, mientras que una gran mayoría fue capturada y enviada a la zona más lejana posible, la península de Yucatán, donde trabajarían a la fuerza en haciendas henequeneras. A pesar de que supuestamente en Yucatán se les aseguraba alimentación, techo, atención hospitalaria y un salario, las condiciones no pudieron ser peores para estas personas, forzadas a abandonar sus tierras originales. Con el estallido de la revolución, tomó el poder un hombre bien intencionado, Francisco I. Madero, quien ordenó que todos los yaquis fueran retornados a Sonora. Las familias se volvieron a reunir y se organizaron enormes fiestas para celebrar. Algunos decidieron unirse al movimiento revolucionario y otro reducido grupo optó por quedarse en Yucatán. Durante los años siguientes, algunas escaramuzas siguieron ocurriendo en el Valle del Yaqui, terminando oficialmente con la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien les otorgó a los yaquis formalmente un territorio de 500,000 de hectáreas, con todos los recursos que hubiera en ellos. Y aunque desde entonces han cuidado como nadie más su amada tierra por la que tanto lucharon, está surgiendo otro problema. Ante la escasez de agua del estado de Sonora y la gran contaminación y sobreexplotación de casi todos los cauces, el río Yaqui se mantuvo puro, por lo que se busca desviarlo para llevar agua a las grandes ciudades de Sonora, privando a los yaquis de este vital líquido, lo cual, en un ambiente tan agreste, significa su perdición. Hasta ahora, este es el único problema vigente, que afortunadamente está siendo resuelto de manera pacífica. Bueno, la verdad, día a día aprendemos todos un poquito más, pero es importante, como siempre le decimos con Omi, que por favor nos dejen en los comentarios si ustedes conocen algo respecto de esta historia de largo tiempo, desde la conquista hasta nuestros días. Más sobre el hecho de que al principio daban unos datos de que la guerra había durado 450, 70 años. Esos datos también son muy importantes que todos los conozcamos. Y de su fuente también es muy importante compartirlo. Bueno, ahora el tema los yaquis. Realmente es algo que, bueno, no tenía noción, pero está bueno para aprenderlo, para conocer más sobre este hermoso país que es México. Realmente
las tierras del norte, como la mayoría de las tierras de México, son muy fértiles, pero en este caso, en Sonora, en el valle donde estaban ubicados los yaquis, donde están al día de hoy, tienen muchísimos minerales. Sí, sin duda creo que ha sido uno de los lugares en donde más se ha extraído minerales de casi todo México. Incluso no hace mucho sacaron también que habían encontrado una gran cantidad de litio, como bien le llaman el oro blanco. La verdad que sin duda esa parte del norte de México es muy rica, como bien lo mencionaron ahí. Pero la verdad que es una historia súper sorprendente. Como bien lo pudimos ver, o sea, esa comunidad ni siquiera se enteró de la independencia, ni siquiera se enteró de muchos acontecimientos que sin duda marcaron mucho la historia de México. La verdad que es muy sorprendente saber más de ellos. Si ustedes también tienen algún dato más de ellos, por favor coméntenlo aquí abajito. La verdad que es súper interesante, pero también en parte te da un poco de tristeza porque es una comunidad que claramente se quedó ahí para trabajar sus tierras, donde ya prácticamente eran de ellos y podrían haber hecho como lo que se hizo, que en algún momento se les dio esas tierras ya legalmente con todos sus minerales, con todos sus recursos ya, y así tendría que haber hecho, porque la verdad creo que también las personas, por respeto a sus antepasados, sus raíces, sin duda pues obviamente respaldan más que eso. No creo que lo defiendan tanto por ay, es un territorio, no, sino más por el valor significativo que tiene para ellos, que ha sido la tierra que los vio crecer, la tierra que han trabajado. Entonces creo que esa es la cuestión en la que más les pudo haber afectado a los yaquis. Realmente sí, bien como les dicen a mí, hay que aprender mucho de la cultura y de los pueblos originarios de nuestros países, como le está diciendo ella. Tanto los yaquis como un montón de cultura originaria y los descendientes que al día de hoy viven en México, ellos siempre dejaron en claro que hay que respetar y cuidar y valorar mucho la madre tierra, la milpa. Es algo muy importante que desgraciadamente la cultura de hoy en día, hoy hemos perdido, porque es la verdad, hemos perdido. Y ahí se veía en el video desgraciadamente cómo había ríos contaminados llenos de basura, cosas innecesarias que realmente ellos valoran y cuidan y respetan muchísimo. Pero ahora la pregunta importante, ¿ustedes qué opinan? ¿México debería pedirle disculpas a los yaquis o no? Como bien mencionan, todavía incluso por ahí los yaquis ya deben todavía estar existiendo, así que también la gente que es del norte y conoce a los yaquis, si no deben tener tradiciones, costumbres muy bonitas, y esperemos que esas costumbres no se pierdan, porque si mal no está, o sea, lo que no es mal el hecho de evolucionar, el hecho de actualizarse, claro, pero no porque te actualices o porque ya hables español o porque ya has agarrado otras costumbres significa que te vas a olvidar tus raíces. Y claro, es un gran ejemplo esta gran comunidad. La verdad que sin duda a mí al menos en especial pues me deja muy impactada. Esperemos que se respete su lugar, el agua, porque si ellos la cuidaron, si ellos la protegen, si ellos tratan de resguardar lo mayor posible, pues la verdad creo que sería muy injusto que la gente que ha echado a perder sus propios recursos, que los ha explotado de más, que por ahí no les ha dado el debido cuidado o uso, pues creo que ahora sí es consecuencia de cada uno, y no porque ay, yo ya eché a perder mis cosas, ahora voy a tomar las tuyas, no, porque sin duda creo que esta gran comunidad pues ha trabajado bastante tiempo, como lo pudimos ver desde hace mucho tiempo que existe esta comunidad, estos lugares, y creo que se tendrán que seguir respetando y quedando tal y como son. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado, y como siempre ya es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte y gran abrazo, saben que los queremos, apreciamos muchísimo. Y si este es el primero en otro video, te damos la bienvenida a Tipos de Hermosa, te invitamos a formar parte de la pequeña y gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Súper sencillo, solamente tienen que darle un clic en el botón de acá abajo de suscribirse, pero también importante, antes de que se vayan, no olviden darle clic a la campanita para que les pueda llegar una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos. Así que bueno chicos, esto ha sido todo para el video de hoy, y si no, nos estaremos viendo para la próxima. Bye.